Al realizar una construcción, uno de los errores más comunes es realizar excavaciones demasiado superficiales, ya que no logramos llegar hasta el suelo bueno. Acompáñanos y te explicamos por qué estas fotografías y este video que te estamos mostrando tiene graves errores constructivos. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, solamente tienes que dar clic a este botón y automáticamente desaparecerán. O bien, si estás en tu smartphone o tablet, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Cuando estamos realizando la excavación para la cimentación de una construcción, es común que muchos albañiles te indiquen que solo tienen que excavar 40, 50, 70 centímetros y eso será suficiente para poder desplantar la cimentación. Y en la mayoría de los casos no es por dolo, no es porque no quieran trabajar o no quieran hacer la excavación más profunda, sino porque ellos, al estar aprendiendo el proceso constructivo, las personas que los enseñaron les enseñaron de este modo, que solamente con 50, 70 centímetros es más que suficiente en todos los casos. Aquí vemos un ejemplo en donde la zapata, que es la cimentación, se desplantó prácticamente sobre el nivel del terreno natural. Solamente excavaron los 30, 20, 30 centímetros que le dieron de profundidad. Esto es incorrecto. Inclusive tomar como referencia que siempre tenemos que excavar 70, 80 centímetros hasta 1 metro es incorrecto. Te voy a explicar la manera correcta de determinar la profundidad de una excavación para una cimentación, para que no cometas este tipo de errores, porque definitivamente esta cimentación no sirve. Esta barda tarde o temprano se va a cuartear o se va a caer, porque está desplantada totalmente sobre un terreno que no sirve. Todos los suelos se componen de varios estratos. El primero es una capa vegetal, la cual siempre tenemos que retirar. Esta capa vegetal siempre tiene entre 20 y 30 centímetros de espesor, puede tener incluso más. Después pasaremos a otras capas que puede ser de material blando o material de relleno, las cuales también hay que retirar. Una vez que hemos retirado estas capas superficiales, ya empezaremos a llegar a un suelo un poco más firme. Pero ¿cuál es la manera correcta de determinar la resistencia de un suelo? La manera correcta es por medio de un estudio de mecánica de suelos, la cual realiza un laboratorio especializado en realizar este tipo de estudios. Aquí nos da información importante como el tipo de suelo con el que cuenta nuestro terreno, la profundidad a la que se encuentra y nos indica la resistencia que encontramos. El estudio de mecánica de suelos también nos da recomendaciones sobre el tipo de cimentación que tenemos que utilizar en una construcción. En este caso nos está recomendando colocar cimentaciones corridas o aisladas. También nos da recomendaciones del ancho que podría tener la zapata en este caso y la profundidad a la que se recomienda desplantar, en este caso es de 1 metro. Entonces vamos a determinar que la manera correcta de obtener la resistencia de un suelo es mediante un estudio de mecánica de suelos. Pero como sabemos que muchas personas no tienen los recursos o no quieren gastar o invertir dinero en la realización de este tipo de estudios, la profundidad de la excavación la determina la resistencia del suelo. Tenemos que excavar hasta llegar a suelo muy firme. No importa que ya llevemos 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Inclusive este tipo de cimentaciones puede requerir hasta 3 metros de excavación. Ya a partir de 3 metros, de 3,50 metros, este tipo de cimentaciones ya no se vuelve tan recomendable. Entonces, para no tener problemas de hundimientos, nuestra excavación deberá llegar hasta la profundidad en donde encontremos suelo muy firme. No importa que hayamos pasado el metro de profundidad.
Si estás en etapa constructiva, acércate cuando estén realizando las excavaciones, checa que el terreno no esté húmedo, que no esté el suelo muy blando, porque esto te podría traer problemas de hundimientos que posteriormente resultarán en afectaciones para tu construcción. Y con esto no quiero decir que no se pueda desplantar a poca profundidad. Sí se puede, inclusive hemos tenido casos en los que nos ha salido roca y definitivamente no se puede excavar. Hemos tenido que desplantar cimentaciones a 20-30 centímetros, pero esos son casos especiales. Siempre debes checar muy bien el tipo de suelo en el que estás desplantando tu cimentación. Muy bien amigos, esperemos que les haya sido de utilidad este video. Si te gustó, regálanos un like, compártelo si crees que le puede servir a alguien y nos vemos en la próxima.